Escándalos, frases altisonantes, denuncias contra propios y ajenos, Lilita Carrió es parte de la vida política argentina desde la década de los 90. Y hoy se mantiene como una referente importante de la oposición, de Juntos por el Cambio, Cambiemos, todo eso. Así que acá vamos a hacer un recorrido por su trayectoria política. No se llama Lila, no se llama Lilia, no se llama Liliana, sino se llama Elisa. Nació en el 56 en Chaco, hija de un referente importante de la UCR provincial. Se recibió muy joven de abogada y empezó a trabajar en el Poder Judicial de la provincia durante la dictadura, por lo que algunas voces críticas han deslizado la posibilidad de algún tipo de complicidad con los crímenes de la dictadura, pero ella un tiempo después ha hecho alguna especie de mea culpa como para desligarse de esas responsabilidades. Según cuenta la leyenda, fue el propio expresidente Alfonsín el que le sugirió que se presente a las elecciones de la Convención Constituyente, el órgano en el que se iba a modificar la Constitución en la década de los 90. Se presentó a esas elecciones, fue electa convencional constituyente por Chaco y en 1995 fue electa diputada por la UCR por la provincia de Chaco. Reconocer todo el afecto que me brindaron y además yo sé que aparte de todo el voto de esta Unión Cívica Radical, que poderosa, renovada que tenemos. Y ahí comenzaría su carrera, una carrera bastante larga, con mucha labor parlamentaria, tratando temas bastante polémicos, bastante sensibles y además teniendo una presencia mediática bastante importante. En su primer periodo, en los 90, propuso un proyecto de ingreso para la niñez que después sería retomado durante el gobierno kirchnerista y finalmente convertido en la asignación universal por hijo. Tengo algunas diferencias, pero tomaba en esencia el proyecto de Carrió. Desarrolló muchos proyectos relacionados con la lucha contra la corrupción, con el lavado de dinero y ese tipo de cuestiones, y fue coautora del proyecto de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que eran las que garantizaban la impunidad de los represores de la dictadura. Como parte de la UCR en 1999 apoyó la candidatura de la Rúa y de la Alianza y ella fue reelecta en su banca de diputada, pero pronto comenzó a alejarse con críticas al gabinete de ministros y al rumbo económico que estaba teniendo el gobierno, lo que llevó finalmente a que se fuera de la UCR y conformara un bloque de centro izquierda con gente del Partido Socialista, radicales, peronistas que en algún momento en el 2001 terminaron armando una alianza política que se terminó presentando a las elecciones por su parte. Igual esa alianza no duró tanto, pero sirvió de base para que en el 2002 fundara su propio partido, el ARI. En el 2003 se presenta por primera vez como candidata a presidenta y en un contexto de mucha dispersión del voto post-crisis del 2001, sale quinta con un 14% de votos, que igual no es nada desechable. Pero con la elección de Néstor Kirchner para la presidencia, el ARI tiene una de sus primeras de muchas rupturas en torno a la relación que había que tener con la presidencia de Néstor Kirchner, pero también con respecto a otros temas como por ejemplo el tema del aborto. Porque hay que decirlo, Lilita es católica, ha ostentado un montón de cruces de diferentes tamaños y ha hecho que eso sea parte de su identidad política también. Aunque averigüé que en realidad no siempre fue católica, era atea y en los 90 se convirtió al catolicismo. No lo puedo creer, una locura, este chisme me encantó. En el 2005 se presenta de nuevo como candidata a diputada nacional, pero esta vez por Ciudad de Buenos Aires, donde ya venía viviendo hace un tiempito, y toda su campaña se dedica a bardearlo a Macri y a los negociados que su grupo empresarial realizaba con el Estado. La Argentina sabe quiénes son los Macri. Si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. En el 2007 fue su segunda incursión en las elecciones presidenciales, en las que salió segunda con un 23% de los votos, perdiendo contra Cristina Fernández de Kirchner, que salió primera con un 54% de los votos. Y en esos años hubo una nueva ruptura dentro del ARI, con gente que se fue criticando el personalismo de Carrió. Y entre el 2009 y el 2013 hubo unas idas y vueltas en el intento de armar una coalición de centro-izquierda con el Partido Socialista, con la UCR, con Proyecto Sur de Pino Solanas, que se peleaban, que se arreglaban. En el medio de ella se cortó sola y en el 2011 se presentó a elecciones y sacó el 1,82% de los votos, pero en las elecciones legislativas siempre garantizando ser reelecta en su cargo. Pero finalmente esta coalición a nivel nacional que intentaban armar hace unos años termina dinamitando cuando entra la discusión de qué hacer con el PRO, y Carrió, si bien al principio no, que este es mi límite, finalmente dice, tiene que entrar el PRO, con el PRO ganamos, tenemos que hacerlo, la UCR también opera, sectores más de centro izquierda quedan afuera y finalmente se conforma Cambiemos, con los socios principales del PRO, la UCR y la coalición cívica de Lilita Carrió. Se presentan a las elecciones, Lilita va igual a las internas con una candidatura testimonial presidencial, pero finalmente es elegido Macri como candidato a presidente y ganan las elecciones en el 2015. Luego de la victoria electoral, Lilita se dedicó desde el Congreso a apoyar al gobierno y también desde su participación en los medios. En el 2017 fue reelecta diputada, esta vez con el 51% de los votos en Ciudad de Buenos Aires, pero en el 2019 anunció que se iba a retirar de la política, cosa que ya había dicho alguna vez en otro momento, pero efectivamente
finalmente en marzo del 2020 firmó su renuncia al Congreso Nacional, pero lo cierto es que sigue siendo una figura de mucho peso en la oposición, en la política argentina. Muchos miembros de su partido están metidos en cargos en el Congreso, con bastante presencia parlamentaria, y sigue teniendo una circulación mediática muy importante. Todo lo que dice repercute, todo lo que dice es levantado por los medios. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Entonces, esta vacuna no tiene garantía. Rusia está penetrando en América Latina. ¿Por qué país? Venezuela. ¿Y por qué otro país? Argentina. ¿A través de quién? De Cristina. Y de vez en cuando amenaza con que va a volver, si es necesario, a sacrificarse por la República para volver a la política. Lo que se enmarca en una extensísima trayectoria de denuncias públicas a sus adversarios políticos, acusando de corrupción, acusando de, por ejemplo, a Aníbal Fernández en tongue con el narcotráfico. Esto fue un gran negocio que lo manejaron gente vinculada a la droga. Hubo 3 líneas. La primera, ligada directamente a Néstor y Cristina. La segunda en competencia, y la más importante de todas, la de Aníbal Fernández. De difusión de fake news, de teorías conspirativas, como por ejemplo cuando dijo, cuando todavía estaba desaparecido Santiago Maldonado, que había un 20% de probabilidades de que estuviera en Chile. Y además con unas cuestiones muy extravagantes cuando posaba con un bebote diciendo que esa era la República y que ella la iba a cuidar y que se llamaba Republiquita y cosas así. Pero también enfrentamiento con los propios, con sus aliados, que en su ametralladora de denuncias también caen. Como cuando hace unos años ella estaba ahí en el Congreso charlando con alguien, de repente pasa Nicolás Mazot de su mismo bloque político y dice: ah, además de pícaro, vos sos un hijo de p***. Y Nicolás Mazot le dice: ¿cómo me dijiste? Hijo de p***. No, no te voy a permitir que me falte ese respeto así. Sí, papá, bueno, no sé cómo siguió, pero ¿por qué se pone a putear a alguien de su misma coalición ahí públicamente, enfrente de todos? O como cuando ahora se metió en la interna de Provincia de Buenos Aires y para levantar a Santilli se puso a bardear a Facundo Manes y decir: no, que este tipo, aunque sea neurocientífico, no significa que tenga cultura y que quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada. Helicóptero, Casa Rosada, radicales, y sos aliada de ellos, medio que son palabras que no tenés que decir. La cosa es que desde sus inicios en la centroizquierda hasta decantar en la centroderecha, de la que ahora es parte, hay una constante. Porque Lilita es la mejor representante que tenemos del honestismo. Esta idea de que con el hecho de ser honesto, no ser corrupto, alcanza para ser un buen gobernante, más allá de cuál sea estructuralmente tu proyecto político. Y Lilita logró, de forma muy eficiente, construir una idea de que ella tiene esa altura moral necesaria. Gracias a un cóctel en el que se mezclan sus trabajos relacionados con la anticorrupción, las denuncias sistemáticas a otros políticos y también un poquito el ingrediente de su fe religiosa y sus cuestiones medio místicas, lo que la hizo ser una parte fundamental de Cambiemos y también una parte fundamental en la victoria del 2015 de Cambiemos, porque si está Lilita, significa que esta coalición es pura, es honesta, no es corrupta, no tiene entramados extraños. Lilita como la garante de la honestidad, la garante de la altura moral. Y todo esto a pesar de toda esta trayectoria con claroscuros. Tuvo algunas denuncias por enriquecimiento ilícito, estas cosas. Esta cuestión de denuncia permanente al resto, de denuncias muy poco probadas, muy flojas de papeles. Y esta persona que está acá parada es la prueba misma de que la adversidad te fortalece y no te debilita. Pero que a pesar de las idas y vueltas y a pesar de estos claroscuros, logra mantenerse para una muy importante porción del electorado como esa figura prístina de altura moral que todavía hace que tenga un peso muy importante en la política argentina. Porque es cierto que todos somos iguales, pero hay algunos que pusimos demasiado el cuerpo por la Argentina. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, me gusten, comenten y nos vemos en el próximo video.